Es la 1:00 a.m. del domingo 27 de julio del 2025. Mi corazón late de manera incansable y me despierto de manera súbita. Ya no podía conciliar el sueño. Llegaba el gran día de mi Ironman 73 que iba a ser en Augusta, Maine. Ya cuando el pensamiento y el dolor físico no pueden, recuerdas que el dolor es temporal, pero la gloria de convertirte en tu mejor versión, esa es eterna. Tengo algunos flashbacks de comenzar a desvanecerme, de gente ayudándome y pidiéndome que parara, del servicio médico atendiéndome y de estar en una ambulancia. Por supuesto que había momentos difíciles, momentos en los que ya llevaba 4 horas en la bici, en donde estaba yo solo, en donde me preguntaba, Javier, ¿por qué carajos estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Caí y fracasé súbitamente. Hace unos días crucé la meta de mi primer Ironman. Pero no fue la medalla lo que cambió mi vida, sino todo lo que descubrí en el camino. Durante mucho tiempo dudé de mí mismo. Sentía que no era suficiente, como si fuera un fraude disfrazado de suerte. Y lo que me transformó no solo fueron las horas de entrenamiento, fue creer en mí, incluso antes de ver los resultados. Porque cuando crees en ti, todo cambia, tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tu vida entera. Y hoy quiero contarte cómo esta experiencia me enseñó que la mejor inversión no está en un activo financiero, sino en uno mismo. Y cómo esa misma mentalidad va a ayudarte a alcanzar tus metas y construir una riqueza real, física, mental, emocional y financiera. Familia de la Revolución de la Riqueza. Hoy los invito a sumergirse conmigo en la prueba física más desafiante que he vivido hasta ahora, el Ironman 73. Así que ajusta tus audífonos, respira profundo y acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Es la 1:00 a.m. del domingo 27 de julio del 2025. Mi corazón late de manera incansable y me despierto de manera súbita. Ya no podía conciliar el sueño, era el gran día. Llegaba el gran día de mi Ironman 73 que iba a ser en Augusta, Maine. Sin poder conciliar el sueño durante los próximos minutos, decidí levantarme para la competencia que iniciaba ese mismo domingo a las 6 de la mañana. 5 horas antes y ya la emoción no me dejaba dormir. Empecé a planear mis cosas, empecé a separar lo que necesitaba de la bici para nadada y también para correr. Empecé con mi suplementación que me había dejado mi gran coach Klaus Zaragoza y me puse a meditar para poder llegar a esa zona de tranquilidad y a visualizarme cruzando la meta del reto físico más importante de mi vida. Y así me preparaba para comenzar esta odisea, que comenzó, de hecho, 3 años antes. 3 años antes, en 2022, cuando decidí empezar a entrenar para hacer un Ironman 73. Algo que no estaba definitivamente en el guión de mi vida, algo que nadie en mi familia había hecho. No había tenido ese ejemplo ni de mi padre, que bueno, murió cuando yo era muy joven, ni de mi madre, que tampoco practicaba mucho ejercicio, y que yo quería empezar a meter en el linaje familiar. Pero a todo esto les quiero contar cómo empieza esta historia que, como les decía, marca su inicio a finales del 2022. Y aquí también en el podcast les vamos a dejar algunos de los fragmentos de Reels cuando empecé a entrenar en diciembre del 2022 para hacer esta travesía. Pero como toda gran historia, hay sus grandes retos y hay sus grandes caídas. Y la primera y la más importante vendría el 29 de enero del 2023, cuando corrí el medio maratón de Miami como parte del entrenamiento que yo seguía para este gran hito que era el Ironman, y donde caí y fracasé súbitamente. Y les quiero leer un pequeño fragmento de un blog post que hice que se llama Llevar el cuerpo al límite, que lo escribí justo después de haber sufrido ese accidente. Y dice lo siguiente. Dice: el pasado 29 de enero del 2023 sentí que me moría. En punto de las 6 de la mañana y luego de haber entrenado por más de 3 meses, era el momento de comenzar el medio maratón que había esperado con tantas ansias y emoción. Me sentía fuerte para la carrera y decidí ir por mi récord personal. Los primeros kilómetros iban muy bien, iba tranquilo y seguí mi plan de carrera a cabalidad. Después del kilómetro 3 comencé a acelerar.
comencé a llevar mi cuerpo al límite y así me fui hasta el kilómetro 15, donde perdí por completo la memoria. Seguí corriendo inconsciente hasta el kilómetro 20, donde me desvanecí. No recuerdo absolutamente nada en ese lapso de 5 kilómetros. Me cuentan que al kilómetro 17 vi a mi familia y amigos. Los fui a abrazar y me vieron perfecto. Mi reloj Garmin, que registra mi tiempo y signos vitales, marcaba muy buenos tiempos hasta el infame kilómetro 20. Tengo algunos flashbacks de comenzar a desvanecerme, de gente ayudándome y pidiéndome que parara, del servicio médico atendiéndome y de estar en una ambulancia. Son algunos destellos con los que sigo poniendo las piezas juntas en mi cabeza. A las 8:29 de la mañana llegué inconsciente al hospital con mis signos vitales muy alterados. Temperatura por arriba de los 40 grados, presión extremadamente baja y un ritmo cardíaco en estado crítico. Recuperé la conciencia en la sala de emergencias, donde 7 médicos estaban intentando estabilizarme con suero intravenoso y técnicas para reducir mi temperatura corporal. Me sentí en una película, luchando por mi vida, en esos momentos críticos que separan la vida de la muerte. Yo me resistía. Este no era mi último día, mi último suspiro. Yo iba a vivir. Nunca me desprendí ni me dejé ir. Confieso que tenía mucho miedo, pánico, pero mi voluntad y coraje eran mayores. Mis ganas de vivir y sobre todo mi deseo de estar con mis seres queridos. Aún hay mucho Javier que tiene que aportar a este mundo. Luego de esa épica batalla y con lágrimas en los ojos, comencé a notar mi cuerpo y mi mente. Mi cuerpo estaba en shock, paralizado, no podía articular palabras y estaba extremadamente confundido. Los médicos me preguntaban dónde estaba y qué día era. Yo no tenía respuestas y las palabras no salían de mi boca. Mis funciones cognitivas estaban ausentes y esto generó otra grave preocupación. ¿Qué consecuencias tendrá este trauma que acabo de experimentar? ¿Esas consecuencias serán permanentes? Los siguientes minutos fueron eternos y llenos de angustia. Poco a poco mis signos vitales comenzaron a mejorar. Los doctores se dejaron de preocupar y comenzaba ya a recuperar las funciones cognitivas y motoras. Retomaba algo de memoria y comenzaba a sentir mi cuerpo nuevamente. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mis seres queridos. Ahí es donde te das cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. Cuando te despojas de todo y no tienes nada, en donde resalta lo más importante. Recuerdo muy bien un ejercicio que me platicó mi gran amigo Pablo Sánchez Serrano, en el que describes detalladamente qué harías si tuvieras un último día de vida. Yo en ese momento lo tenía muy claro: estar con mi familia. La única imagen que tenía en mi cabeza eran mis 3 hijos y mi esposa. Con las pocas capacidades que tenía en ese momento, busqué a mi familia y amigos para decirles que estaba bien y le comuniqué a los médicos para que ellos les dieran informes sobre mi paradero y pudieran venir a visitarme. Horas después estaban conmigo mientras seguía en recuperación. Al cabo de un par de horas, el escenario había cambiado drásticamente. Al estar en tratamiento médico con suero intravenoso, más algunos medicamentos y rodeado por mi familia y amigos, había recuperado todas las funciones motoras y cognitivas. Parecía un milagro. Permanecí un par de días en el hospital en observación, ya que había algunos daños en el corazón, riñones y sistema digestivo normales de un shock como el que había sufrido. Afortunadamente, todos los daños son reversibles y estuve en rehabilitación y descanso y ya me recuperé al 100%. Sufrí lo que se conoce como un golpe de calor, un trastorno ocasionado por la deshidratación y exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico llevado al extremo. Esta es una condición que desafortunadamente es común para los deportistas en competencias de alta exigencia, pero sobre todo cuando se llevan a cabo en lugares calurosos y húmedos. Los golpes de calor suelen ser temas tratables si la atención es adecuada, pero también llegan a ser fatales y con consecuencias irreversibles en función de la gravedad y la falta de atención. Los síntomas son múltiples, desde temperatura corporal alta, escalofríos, dolor de cabeza, palpitación, etc. Son muy tangibles y reales. De esa forma los experimenté yo. Pero no hice caso, seguí e inclusive aceleré de manera temeraria, ya que en mi cabeza la mente dominaba al cuerpo y el cuerpo iba a lograr lo que la mente quisiera. Estaba equivocado. Llevé el cuerpo al extremo y eso me pasó factura. Me puse en una situación de mucho riesgo y de no haber sido por los servicios médicos y la atención de primera que recibí, otro hubiera sido el desenlace. Estos son temas muy delicados que se deben de hablar con más naturalidad y transparencia. Es nuestra responsabilidad hablar también de estos fracasos. Hay mucho aprendizaje y reflexión. A mí me hubiera servido
mucho leer esto antes. La realidad es que probablemente no me iba a morir. Solo me estaba desmayando. Estaba en un gran hospital con excelente atención médica, mi cuerpo estaba en buen estado y simplemente estaba deshidratado, sobreexpuesto al calor y al esfuerzo. Aún así, fue un evento que recordaré toda la vida y que espero me sirva de punto de inflexión en varios sentidos. Siempre he creído en resignificar los hechos que nos ocurren, ya que creo que por más dolorosos o tristes que sean, siempre hay un regalo que puedes reinterpretar para ser más consciente, más presente, más amoroso, más pleno y más feliz. Siempre hay oportunidades de reflexión y de crecimiento. Y hoy quiero compartirles algunas de esas reflexiones. Y ya con esto acabo este escrito. Se los voy a leer cada una de las reflexiones. Todos los accidentes son excesos de confianza. Esta frase me la enseñó mi querida madre. Y en ese sentido yo me excedí de confianza, me confié. Y eso me llevó a tener un traspié. Un traspié que afortunadamente fue temporal y no fue definitivo. El segundo, hay que escuchar al cuerpo. Yo confieso que creía que eso de escuchar al cuerpo era bullshit. Soy fan de David Goggins y me leí sus libros de Can't Hurt Me y Never Finished. Y dije, la mente controla, y no le hice caso a mi cuerpo. Y esa también fue un error. Hay que reconocer al ego y hay que dejarlo de lado. El ego es un gran aliado cuando lo tienes como aliado, pero cuando toma el control es muy peligroso. Cuarto, no hay que improvisar. Hay que escuchar a los expertos. Antes de la carrera decidí hacer algunos cambios que no estaban previstos en mis planes y que mi querida coach Clau Zaragoza obviamente no hubiera autorizado, y eso salió muy mal. El quinto, hay que ser conscientes del riesgo. Hay que ser conscientes de los riesgos que nos estamos jugando. Hay algunos riesgos que son game over. No hay que tomar esos riesgos. Los riesgos en materia de salud que nos ponen en riesgo de muerte son una estupidez y no hay que tomarlo. El estilo de vida, el sexto punto. Otra gran reflexión es que hay que tener un estilo de vida que sea congruente con los retos que quieres hacer. Yo claramente en el 2023 no tenía el mejor estilo de vida, tenía un ritmo de vida muy acelerado, con mucho estrés, tomaba alcohol, me gustaba mucho la fiesta y eso obviamente también jugó en toda esta ecuación. Y el séptimo, que es la importancia de los seres queridos. Y dice, mi última reflexión va más allá del evento, pero fue muy clara y tangible mientras experimentaba el trauma que relato al inicio del ensayo. Y dice, como bien explica Clay Christensen en su ensayo y en su libro How Will You Measure Your Life? ¿Cómo vas a medir tu vida? El verdadero valor de la vida está en las relaciones íntimas que desarrollas, en las que inviertes y en las que cosechas. Estas relaciones que cuentas con la palma de la mano y con quienes compartirás tus últimas horas si es que ese día fuese a llegar. Esas son las únicas personas a las que debes de procurar todos los días. Mi verdadero regalo fue hacerme más consciente de lo que verdaderamente es importante para mí. Para vivir una vida más plena, tengo que ser consciente de esto y por ello estoy muy agradecido. Y con eso termino este prólogo de este episodio en donde les voy a platicar acerca de este gran hito que logré de convertirme en un Ironman. Y cierro este ensayo diciendo, por último, espero que esta historia y reflexiones ayuden a generar más conciencia sobre estas situaciones. Al igual que muchas veces comparto mis aciertos, éxitos y descubrimientos, me siento con la responsabilidad también de compartir mis fracasos, reflexiones y aprendizajes. Así es la vida, todo es proceso, todo es perfecto, siempre es el día uno, somos eternos aprendices. A seguir aprendiendo y creciendo en esta vida, ahora sí que como bien dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso fue el preámbulo de este gran Ironman que acabo de cursar. Y que aquí tengo mi medalla de este gran Ironman que hice en Maine 73, del que me siento muy orgulloso y que voy a poner también aquí, por supuesto, en el set. Y ahora platiquemos de lo que fue este proceso. Y este proceso, como les decía, empezó hace 3 años, pero lo retomé a finales del año pasado. Y a finales del año pasado platiqué con mi querida health coach y performance coach, Clau Zaragoza, a quien recomiendo ampliamente y con la que tengo ya varios episodios. Y le dije, oye Clau, pues ahora sí me voy a aventar este tiro y vamos con todo y vamos a hacerlo bien. Llevaba ya más de 1 año sin tomar, lo cual hizo muchos cambios en mi vida personal y obviamente pues me tiene en un estado de salud mucho mejor del que estaba hace un par de años. Y me dijo, claro, perfecto, buenísimo Javier. Lo único que te quiero decir es que para este hito no te la puedes jugar y tienes que ser muy coachable. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué me está diciendo Clau que tengo que ser muy coachable si yo soy una persona muy disciplinada? Llevo ya
varias décadas siendo muy disciplinado en las cosas que hago y muy intencional. ¿Qué habrá detrás de ese mensaje? Le dije, oye, Clau, pues ¿a qué te refieres con eso de ser coachable? Si yo soy una persona súper coachable. Me dijo, Javier, mira, te lo digo porque te quiero mucho y porque tengo mucha confianza, pero eres todo menos coachable. Yo me quedé sacado de onda y dije, ¿cómo está diciendo esto Clau? Y me dice, mira, si haces ejercicio, pero nunca haces lo que te digo que hagas. Tú cambias los ejercicios porque tú piensas que tú sabes más y haces más ejercicio del que debes de hacer y te sobreexpones, haces más pesas, le metes más peso. Y aquí me tienes que seguir al pie de la letra. Me quedé así como que me está diciendo Clau, pero sí me puse a reflexionar. Clau es una persona que además de que le tengo mucho respeto y admiración, le tengo mucho cariño. Y ese tough love, ese amor duro que te dan las personas que te dicen estas verdades, es después fundamental en la vida de las personas. Y desde entonces, de hecho, ese tema de ser coachable se me quedó como mantra. Se me quedó como un mantra de todo lo que he venido haciendo este año, en el cual cada vez que una persona tiene algo que decirme, la escucho. Porque creo que mi soberbia y en muchos sentidos mi overachievement muchas veces me estaba sacando de ese campo en el que yo sentía que ya iba ganando el juego de la vida, que iba ganando el juego de las inversiones, que iba ganando el juego del deporte, de la salud física, y entonces me estaba privando de los mayores aprendizajes que había tenido. Entonces, pues en función de todo eso, así comenzó con ese compromiso que hice con la misma Clau y también con un compromiso que hice con unos grandísimos amigos, con Javi Mata, con Cristi Riojas y con Poncho de los Ríos, con quienes he formado un bonito grupo de accountability que ahora llamamos el Club de los Cimarrones porque en Guatemala, de donde son Javi y Cristi, así le dicen a los sueros, al agua mineral con limón y sal, le dicen cimarrones. Entonces, de ahí salió un poco el tema, ya que pues ninguno de los cuatro tomamos alcohol y cuando nos conocimos nos pareció muy sui generis que todos, en vez de haber pedido un tequila, un vino, una cerveza, nos pedimos un suero y así nació esa bonita amistad. Y entonces en la confluencia de la intención de poder redimirme de esta mala experiencia que había tenido en 2023, de este grupo de accountability y también de todo el coaching de mi querida amiga y coach Clau Zaragoza, es que comienza esta historia. Y para esto, y después regresaré al principio para narrarles todo lo que sucedió en este 27 de julio, que fue un día increíble que siempre recordaré. Entonces les voy a platicar los 10 grandes aprendizajes para rematar con el cierre de cómo viví la experiencia y un pequeño epílogo que también creé para ustedes, en el que les quiero compartir mucho de lo que ha sido de manera resumida esta experiencia. Pero bueno, comencemos con las 10 reflexiones, Y voy a empezar por la de ser coachable, Esta gran frase que me dijo mi querida Clau Zaragoza y que ha sido una parte fundamental de este año, en el que he tenido eso presente y en el que he seguido el plan al pie de la letra. Les voy a compartir algunos screenshots aquí también para que lo tengan presente de una aplicación que se llama Training Peaks, en donde Clau me ponía mis ejercicios. Les voy a pasar lo que era antes y lo que fue después para que entiendan de dónde venían muchos de estos comentarios de Clau. Pero aquí la reflexión principal de ser coachable es que el plan vence al talento y hay que estar abiertos a escuchar a las personas que saben. Esas son las personas que nos van a guiar y que nos van a orientar y de las que podemos aprender. Y muchas veces por nosotros pensar que sabemos más, nos privamos de todo el aprendizaje que hay detrás de estos grandes maestros que están en todos lados. Están en todos lados estos grandes maestros y somos capaces de poner atención. Antes yo creía que la disciplina era simplemente tener la capacidad de pararte a hacer ejercicio, no de seguir un plan de trabajo de manera específica. Y claro, con el ritmo de vida agitado que tengo y después pues muchos de los viajes y demás que tengo por diseño, pues es difícil, ¿no? Porque ¿cómo voy a entonces salir a hacer bici? ¿Cómo voy a encontrar una alberca para nadar? Pues correr es un poco más fácil, pero sobre todo esas dos se complicaba. Y entonces yo empecé a planear todo mi año y toda mi agenda en función de ese plan que tenía y no al revés. Antes más bien iba de manera reactiva con todo lo que estaba sucediendo en mi día a día para ver dónde cabían esos espacios. Y aquí lo diseñé de manera contraria, siempre poniendo el plan por encima de todo lo demás. Escuchar no es una debilidad, es una gran fortaleza. Es de verdad el atajo para el progreso. El plan, literalmente, de entrenamiento se tradujo en una meta épica, pero en micro procesos o micro pasos diarios que iba haciendo y que iba midiendo. Y cuando vas midiendo eso, todo ese progreso, entonces también te vas motivando, porque esa capacidad que estás teniendo de superarte a ti mismo, ese ser 1% mejores todos los días, lo que conocen los japoneses como el Kaizen, es lo que te permite también empezar a desarrollar esa confianza en ti mismo. El que sigue un mapa, llega.
el que improvisa se pierde. Yo también creía mucho en la magia de la improvisación y demás. Eso me había funcionado, ¿no? En este dicho que también dicen, lo que te trajo aquí es lo que no te va a permitir llegar allá. Yo estaba justo en ese impasse. Y bueno, eso fue fundamental y aquí sobre todo le quiero agradecer muchísimo a mi queridísima Clau Zaragoza, mi querida coach, que fue paciente conmigo, que fue también dura conmigo cuando tuvo que serlo, que fue también un gran sparring para motivarme y un gran ejemplo también de vida para poder lograr este hito. Mi querida Clau, esta carrera la corrimos juntos. Y bueno, todo el equipo de performers que hay detrás de plataforma Revoluciona tu Salud de Clau, a todos los performers que son también parte importantísima de esa gran comunidad y que fueron también parte importantísima de este proyecto, El segundo reflexión dice lo siguiente, dice, cree en ti más de lo que dictan tus miedos. Hay que empezar por creer las cosas. Hay que creer para ver. Por ahí dicen una frase que dice hay que ver para creer, lo cual es totalmente erróneo. La mente crea lo que la mente cree. Y solo en función de que nosotros creamos que las cosas son posibles, es que entonces las cosas se vuelven probables. Y yo les confieso que por mucho tiempo, pues yo no me he creído con la capacidad física de lograr estos hitos. Yo nunca fui la persona más atlética, ni era la persona más fuerte. Cuando yo era joven, pues no tuve tampoco un padre en el cual me pudiera yo también orientar y al que pudiera ver que hacía todos estos hitos. En mi familia nunca fuimos muy deportistas. Yo no tengo tampoco mucho ese físico, era extremadamente flaco. De ahí viene mi apodo, pesaba menos de 60 kilos y medía 1,86. Por esa misma altura, nunca fui la persona tampoco más coordinada del mundo. Pero siempre tuve grandes maestros a mi alrededor y desde chiquito empecé a jugar fútbol, pero empecé a jugar fútbol porque pues era la manera también de ganarme mi lugar dentro de la sociedad, sobre todo en mi grupo de amigos. Y gracias al esfuerzo, no gracias al talento, fue que muchas veces pude sobresalir. También tuve un gran ejemplo de vida, uno de los novios de mamá hace ya varias décadas, Hugo Schwenner, a quien aparte reconecté hace poco, hace literalmente unos cuantos meses, que él sí era súper deportista y me acuerdo que nadaba muchísimo y estaba bien fuerte y llegó a nuestras vidas cuando yo estaba justo entrando en la adolescencia, en toda esta parte de la pubertad y fue extremadamente importante, fue una figura paterna que si bien no estuvo con nosotros por tanto tiempo, si no mal recuerdo 3, 4 años, fue determinante porque era justo ese momento en donde yo empezaba con la pubertad, donde el bullying estaba fuertísimo y donde yo tenía una figura paterna de una persona fuerte que me defendía. En los partidos de padres y hijos también él entraba y era buenísimo. Y creo que Hugo me sembró esta semillita desde hace mucho tiempo de hacer ese tipo de locuras, de performance, endurance, de probarme a mí mismo que yo podía más y de poder también crecer en el deporte y en el ejercicio y en la salud física. Años después también tuve grandes maestros que me ayudaron también a estar más fuerte físicamente. Mucho de lo que hoy soy es gracias al trabajo que he hecho, pero también gracias a la inspiración de tantas personas que han estado a mi alrededor. Y eso ha sido desde entonces una fuerza muy importante que me ha ayudado a creer en mí, que me ha ayudado a ver los resultados de las personas y los resultados mismos de mi trabajo y que me ha ayudado también a superarlos. Y así fue también la carrera. Así fue la carrera en muchos sentidos, en momentos en donde pensaba que no iba a lograrlo. Siempre me recordaba estas grandes frases de cree en ti, cree en tu entrenamiento, cree en tu proceso y de esa manera también sigue hacia adelante. Y por supuesto tener siempre la foto y la imagen de mi familia. Me acompañó mi querida esposa, a la cual por cierto le dediqué la carrera porque es una perfecta analogía y entraremos a eso un poco más adelante. En general, todos estos hitos y carreras de la vida y del matrimonio, con sus subidas y sus bajadas. Pero yo en ese momento, sobre todo, imaginaba mucho a mis hijos viéndome. No estaban, no pudieron acompañar en esta ocasión, y sintiéndolos dentro del proceso y también viendo cómo esto probablemente vaya a ser un antes y un después para mi familia y para mi linaje. El que yo pueda hoy estar haciendo todo esto, pues también está sembrando estas semillas que se sembraron también en mi cabeza cuando era niño, en la cabeza de mis hijos. Porque hay que aprender haciendo. Hay que, a veces abusamos, sobre todo los que tenemos el micrófono, del discurso, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. El discurso mueve, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y cierro con esta frase. Quien dice que no se puede, no debería interrumpir a quien ya lo está haciendo. Entonces, la mejor manera de creer en algo y de crear algo es empezar haciéndolo. Hay que aprender haciendo. La tercera reflexión. Vive con una intención
quirúrgica. Vive una vida de manera intencional. Uno de los más grandes arrepentimientos que hay de los seres humanos es que llegue el día de su muerte y recuerden todo lo que pudieron haber sido. Es más, dicen que eso sucede cuando mueres, que ves a la persona que pudiste haber sido. Y ahí entonces, pues entras al cielo o te vas derechito al purgatorio o al infierno, porque te encuentras a esa persona que pudiste haber sido. Y la manera verdaderamente de poder lograrlo y lograr tu máximo potencial es con intención, es viviendo con intención, es saliéndonos del rat race y recordando desde el presente que tenemos hoy la capacidad de hacer lo que queramos hacer y que está en nosotros entonces el ser intencionales y el poder lograr lo que sea que nos queramos comprometer a hacer. Entonces, para esto, pues hay que entrenar, por supuesto, y hay que planear, y hay que tener disciplina, hay que despertarse temprano, hay que nutrirse, hay que tener todas las herramientas que necesitamos, suplementos y demás para apoyarnos, hay que tener coaches, eso es fundamental, el podernos rodear de personas que ya lo hayan hecho, lo decimos mucho en torno al dinero, ¿no? Pero pues, si quieres ser millonario, pues ve a los millonarios. Si quieres ser un Ironman, entrena con Ironmans. Mi querida coach Clau es campeona en temas de triatlón y hace de hecho muchas de estas competencias en distintos formatos. La intención es la brújula que silencia el caos y que silencia los miedos, porque en función de que vas progresando, pues claramente eso se va desvaneciendo. Y cierro con esta frase: la suerte favorece a las mentes preparadas, y las mentes preparadas solo se preparan a través de la intención. La cuarta reflexión, que esta me encanta, y tiene todo que ver con estas visualizaciones de las cuales hemos platicado, como les decía, en el escrito de ese gran momento que tuve, terrible, en el que estaba en el hospital, ese ejercicio de llevar el cuerpo al extremo, ese 29 de enero del 2023. Pablo Sánchez, mi gran amigo, me dijo hace ya varios años, hace cerca de una década, de este ejercicio que hacías de escribir el último día de tu vida, ¿no? Escribirlo a conciencia. ¿Qué harías? ¿Cómo te despertarías? ¿Qué desayunarías? ¿Con quiénes estarías? ¿Qué actividades harías? Para poder conocer a esta versión, ¿no? del último día de tu vida o esta versión de quién te gustaría convertirte, en quién te necesitas convertir para morir en paz. Esa es una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Y qué debo de hacer para convertirme en esa versión, ¿no? Y con esas dos preguntas puedes llegar a reflexiones profundísimas sobre tu propósito, sobre tu visión, sobre esa persona que te inspira y que te gustaría también llegar a ser. Y una vez que ya tienes eso claro, es más fácil acercarte a esa versión, ¿no? Y saber esa versión de esa persona que te enorgullece tanto. Yo tengo algunos bosquejos de esa versión de mí. Y eso me ayuda también a poder crear la vida de manera intencional y la vida que yo estoy viviendo todos los días. Y eso obviamente pues es un gran motivador, más allá de lo que vas construyendo de manera intencional y los procesos que llevas, pues es algo que te ayuda a librar hasta los dolores más grandes, ¿no? Ya cuando el pensamiento y el dolor físico no pueden, recuerdas que el dolor es temporal, pero la gloria de convertirte en tu mejor versión es eterna. El dolor es temporal, pero la gloria de convertirte en tu mejor versión es eterna. Y eso, sin duda, me dio muchísima estamina y gasolina. Cada abrazada, cada pedaleada, se volvieron un voto anticipado de ese hombre que yo visualizo, espero yo, en mucho tiempo. Arriésgate. El tú del futuro te está observando. Arriésgate de manera inteligente. El tú del futuro te está observando. Hónralo. Trabaja para él. Invierte en él. El quinto, vamos al quinto, la quinta reflexión. Disfruta el proceso. Ama el proceso. La carrera, la meta es solo la celebración. Es increíble porque muchas veces en el trabajo, me pasó muchísimo en GBM, en Bitson, los distintos momentos cumbres que he tenido en mi vida, trabajas muchísimo, haces muchísimas cosas y de repente lo logras, ¿no? ¡Wow! 1 millón de inversionistas. ¡Wow! Vamos a levantar lana de SoftBank a una evaluación de más de $1,000 millones. Increíble, me van a contratar en Bitso y me van a cuadruplicar el sueldo. Todos estos grandes hitos que si te los hubieran contado, no darías crédito del nivel de felicidad que tendrías. Y esa felicidad es efímera. Eso ni siquiera es felicidad, eso es euforia. Y esa euforia dura unos segundos, unos minutos como mucho. Y después te volteas y dices, ¿qué sigue? Ya lo decía Jim Carrey, decía, ojalá que todo el mundo pudiera llegar a ser millonario y famoso para darse cuenta que eso no trae la felicidad. Y por contra, yo entrené más de 300 horas en estos 6 meses. Cerca entre 12 y 15 horas a la semana por más de 25 semanas.
por casi 30 semanas que estuve entrenando. Le metí más de 300 horas y esas 300 horas las intenté disfrutar. Y por supuesto que había momentos difíciles, momentos en los que ya llevaba 4 horas en la bici, en donde estaba yo solo, en donde me preguntaba, Javier, ¿por qué carajos estás haciendo esto? ¿Qué necesidad de sufrir? ¿Qué necesidad de mostrarle esto al mundo? ¿Qué necesidad de mostrarte esto a ti? ¿Por qué lo estás haciendo? Y en esos momentos me llegaban mis más grandes reflexiones. Me llegaban mis reflexiones de hacerlo por eso, por mí, por convertirme en esa mejor versión de mí mismo. Esa versión que me permita estar en paz con mi mortalidad, que si llegara a ocurrir ese día, me pudiera ir en paz, que me permitiera también sentirme orgulloso del ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Porque en esa persona en la que nos convertimos todos los días, esa persona que trabajamos todos los días, ese va a ser el balance final de nuestra vida. Y entonces dentro de esas grandes reflexiones, también encontraba el gozo desde la presencia, desde el sentir mis músculos ardiendo, gracias a el esfuerzo que había hecho y de honrar a mi cuerpo y también observarlo, cómo cambió físicamente. Las piernas se me hicieron mucho más grandes, mucho más fuertes. Mi capacidad de todo, pulmonar, el VO2 max, todo subió de manera espectacular. Mi fitness nunca lo había tenido tan alto en mi vida. Nunca había hecho tanto ejercicio en un día como lo hice ahora en la carrera. Y todo eso es puro amor propio, pura autoestima. La autoestima no es más que la reputación que tenemos de nosotros mismos. El amor propio es la reputación que tenemos de nosotros mismos. Y mucho de ese trabajo no nada más es el gimnasio, no nada más es el esfuerzo físico, sino también es el gimnasio de las emociones, el emotional fitness que le estamos metiendo a esto. Es literalmente gotas de amor para el alma. El estarnos convirtiendo en esta versión de la cual nos sintamos tan orgullosos. El estar poniendo tanto trabajo, 15 horas a la semana, durante más de 6 meses. Eso simplemente demuestra el compromiso que tengo conmigo mismo y el compromiso de seguir creciendo para ser una mejor versión de mí mismo y de esa manera ser una mejor versión de mi familia, dentro de mi familia y poderlos impulsar y ayudar y apoyar y servir. Y lo mismo dentro de esta querida comunidad de la Revolución de la Riqueza y en el más amplio sentido en el mundo y en el universo. Porque necesitamos contribuir. Porque la contribución es verdaderamente el camino hacia la plenitud. Y dentro de esto, el amar el proceso es lo más importante. Porque la meta es efímera, segundos, minutos, la carrera, 6 horas, el entrenamiento 300 horas. Y si no somos intencionales y si no estamos en el presente en eso, se nos va la vida. Y se nos fue todos los grandes éxitos que se lograron en Bitso y en GBM fueron geniales, pero se nos fueron 11 años, 12 años, 15 años en estos proyectos. Y todos los días, in and out, todo ese tiempo compartido con grandes mentores, con grandes amigos, con la familia, ese fue insignificante y no lo tenemos en la memoria. Y estamos aquí por un suspiro. Parecerá mucho tiempo, pero no lo es. Se va rápido. Y si no somos intencionales de vivir estos procesos de manera presente y de saber que la satisfacción está en el proceso, en convertirnos todos los días en nuestra mejor versión, entonces vamos a estar perdidos. Y me tocó de todo, entrenar bajo la lluvia, en rodillos, en albercas pequeñas calientes, en el mar. Me tocó entrenar en el mar. Me tocó salir a correr un medio maratón en Madrid porque se me cruzaron un viaje por allá y estábamos a 38 grados a mediodía y salí. El dar cientos, miles de vueltas en las albercas. Pero cuando entendía que la línea de meta solo era la posfiesta, cada madrugada se convirtió en una celebración silenciosa. Cada entreno se convirtió en mi más grande regalo. No te apagues al destino, enamórate del camino. No simplemente concentremos todo en ese punto final que aparte cuando llegue nos va a decepcionar, sino intentemos celebrar todo esto durante el proceso. Intentemos ser felices en la vida, no nada más ser felices cuando logremos los distintos hitos que nos propongamos. El sexto punto, y esto es importantísimo, probablemente el punto más importante que les puedo compartir y sobre todo el que fue más transformador en este proceso, y es la importancia de cómo te hablas a ti mismo.
Y yo hace unos años descubrí la programación neurolingüística gracias a Tony Robbins. Es parte también de las enseñanzas que él me ha dado, entre otros muchos y grandes profesionales que hay afuera. Gente como Joe Dispenza habla muchísimo de esto. Pero básicamente lo que dice la programación neurolingüística es que nosotros comprendemos la realidad a través del lenguaje. Y eso quiere decir que la manera en la que nosotros hablamos y la manera sobre todo en la que nosotros nos hablamos es la manera en la que nosotros internalizamos la realidad. Entonces, si yo estoy viendo una situación y yo digo y yo pienso que esa situación o la describo como una situación de sacrificio o como una situación dura, ruda, ¿no? Como alguien podría perfectamente describir el proceso de un Ironman, algo absolutamente inhumano, pues entonces yo empiezo a internalizar eso y empiezo a condicionar a mi mente, a mis emociones, a mi cuerpo, a vivir esa experiencia de sacrificio, a vivir esa experiencia de dolor, a vivir esa experiencia dura. Y eso pues claramente hace que mi experiencia misma se convierta en una experiencia de eso, de sacrificio, de dolor, de miedo. Y eso no ayuda en lo absoluto. Yo llevo ya el último par de años cambiando por completo mi lenguaje de cómo me comunico con los terceros, con las personas que están a mi alrededor, pero sobre todo mi lenguaje de cómo me comunico conmigo mismo y la manera en la que yo interpreto estas experiencias, que básicamente eso diseña la experiencia que yo tengo. Yo puedo observar esa realidad como algo inspirador, como algo heroico o algo de sacrificio, algo de miedo. Entonces, desde el principio me mentalicé y empecé a cambiar la manera en la que yo me refería a estos entrenamientos. En vez de decir, va a estar rudísimo mañana o va a estar muy cabrón, decía, va a estar intenso, va a ser muy retador, pero va a ser muy satisfactorio. Y entonces desde esas palabras empiezas a transformar por completo tu experiencia. De ser un sacrificio el entrenamiento de los fines de semana, que tenía que meterle 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, a disfrutarlo, a honrarlo. A honrar ese proceso y darme cuenta de la persona en la que me estaba convirtiendo en el proceso. Porque eso es lo más importante detrás de todos estos grandes hitos. Y en ese sentido, pues también dentro de la carrera, ¿no? En la bici, lo recuerdo muy bien, el kilómetro 70, ya mi cabeza en otro lugar. Esta carrera que hice en Augusta, Maine, es bellísima, pero mi coach Clau me dijo, oye, pues esta es de las carreras más difíciles que hay, ¿por qué te metiste a esa? No, y bueno, pues fue porque fue la que coincidimos todos en la fecha y todos podíamos, el grupo de accountability, del que les platicaré un poquito más adelante, pero bueno, pues tenía 1200 metros de altimetría, que es algo, y ahí estábamos justo llegando a los picos. Y ahí me recordaba, esto no es un sacrificio, esto no es un dolor, esto es un honor. El honrar también a mi cuerpo, el honrar mi propio proceso de la persona en la que me estoy convirtiendo. Es un honor. Porque la programación neurolingüística no es magia, es ingeniería del lenguaje interior. Cambiar una palabra y cambiar estas palabras cambia tu fisiología de víctima a protagonista. Y eso fue lo que yo fui durante este proceso. Yo no fui la víctima de un plan maestro que había en el universo para que yo sufriera dentro del proceso para demostrarle algo al mundo. Todo lo contrario, yo era el protagonista de una historia que estoy reescribiendo mía, de transformación, de una familia disfuncional, con agresiones, con adicciones, a una persona que está intentando ser su mejor versión independientemente de los condicionamientos y del pasado que tuvo. De una persona que inclusive cambia eso, porque ya deberíamos de dejar de hablar de sanar, como si nuestros padres nos hubieran traumado tanto. Nos hemos convertido en una generación de cristal en ese sentido. Y sí hay muchas cosas que han hecho mal, pero también hicieron muchas cosas bien. Y también hay que honrarlos, porque ninguno de nosotros estaríamos aquí si nuestros padres no hubieran hecho todo lo que han hecho. No hubieran trabajado todo lo que han trabajado, no hubieran superado ellos también sus propios traumas, con mucho menos herramientas que las que nosotros tuvimos. Y creo que una interesante reflexión que ahora me nació y que me vino a la mente. Pero dejemos de hablar de sanar y empecemos a hablar de honrar. ¿Dónde honramos también a nuestros padres? ¿Dónde honramos también a nuestros antecesores, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos? Todo lo que ellos tuvieron que hacer. Todos ellos pasaron por guerras. Básicamente los últimos 2000 años han habido guerras. No han habido periodos de tanta paz como lo han existido en los últimos 100 años. De tanta abundancia en todos los sentidos. De todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Y ahora nosotros somos los traumados. Imagínense los traumas que han de haber tenido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos viviendo en las condiciones en las que vivían. Cambiemos ese lente y también aceptemos muchas de las cosas que se han hecho mal, comprendiendo que cada quien hizo lo mejor que pudo haber hecho, pero también viendo el gran privilegio que tenemos nosotros, gracias a ellos. Y entonces honrándolos desde ese lugar, honrándolos desde un lugar de protagonismo y haciéndonos responsables, no siendo las víctimas de lo que sucedió en mi familia. Eso es mi pasado, pero hoy yo tengo la responsabilidad de cambiarlo.
Y también dentro de ese proceso de honrarlos, de honrar a mi padre, de honrar a mi madre, de honrar a mi hermano, de honrar a mis abuelos y a todos mis antepasados. Que por cierto, la carrera, ya en el medio maratón, que ya pues sinceramente vas con la reserva y vas con la cabeza y, en fin, echándole muchas ganas. Mi hack fue agradecer a las 21 personas que me vinieran a la mente. Por lo general, en los medios maratones lo traigo apuntado, ya sea de manera intencional y desde antes lo voy preparando, pero ahí eran los que me vinieron a la mente. Y de manera muy interesante, el kilómetro 1 fue mi papá, que era alguien a quien no tenía nunca en el radar y nunca le había agradecido nada en ninguna de estas carreras, porque no lo consideraba él importante dentro de eso. Al revés, yo sentía que él era el que más me había traumado, me había abandonado, había muerto por temas de adicciones y había sido algo profundamente traumante para mí. Y hoy fue totalmente distinto, porque también ya fui integrando esa experiencia y hoy honro a mi padre, todo lo que él sí hizo por mí. Porque si no fuera por él no estaría tampoco aquí. Todo lo que él también superó, todo lo que él venció, todo lo que él inspiró, todas las cosas que vengo yo descubriendo de él, porque lo había rechazado por tanto tiempo. Y querido padre, el kilómetro 1 fue por ti. Y por muchos también de las personas que no están aquí, por un tío que también le entró al quite después y que también desafortunadamente falleció, fue mi segundo padre y falleció cuando yo tenía 9 años. Increíble, mi padre en el 91 y mi tío en el 93 y después mis abuelos también, que también fungieron como esas figuras paternas. Y en esos 21 kilómetros de la carrera, yo honré y agradecí a todas las personas que me han dado la posibilidad a mí de estar ahí, el gran honor de representarlos. Porque mi padre vive en mí, mi madre vive en mí, mis abuelos viven en mí, yo soy parte de ellos. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí en este plano, ¿no? Y todas las personas que me han ayudado a llegar aquí, mis seres queridos, mis amigos, mis mentores, tanta gente que me ha dado su tiempo, y por ellos corrí esa carrera. Pero fue increíble porque la corrida es del protagonismo, no es de la víctima. Yo no iba viendo esto como un sacrificio, yo lo iba viendo como un honor de honrar mi propia vida. Y la frase de cierre de esta gran reflexión, que creo que es algo increíble, es: lo que te repites en silencio se convierte en tu grito de guerra. Lo que te repites en silencio se convierte en tu grito de guerra. La séptima reflexión, ya vamos entrando a la parte final. Agradece el privilegio del movimiento. No todos pueden, tú sí. Yo hoy tenía la posibilidad de competir en Ironman. La mayoría de las personas ni siquiera es algo que sea concebible en sus vidas. Menos del 0.001% de las personas de este planeta han terminado un Ironman. Y hoy yo soy parte de esa estadística, pero soy parte de esa estadística en gran medida gracias al privilegio, y con gran privilegio viene una gran responsabilidad. Y también con una gran responsabilidad viene un gran privilegio, porque si quieres verdaderamente tener el privilegio de poder lograr estos grandes hitos, entonces asume también una gran responsabilidad. Y esa frase también se convirtió en mi mantra, ¿no? Cuando me dolían los músculos y sobre todo cuando empezaban a entrar el juez interno, ¿no? Y la víctima. Entonces así me reponía. Y desde el agradecimiento se desplazan todas las quejas y se transforma la fatiga en privilegio y la rutina en un regalo. La disciplina es igual a la libertad. Es algo que les va a costar trabajo comprender a muchos, pero cuando comprendan que la libertad es lo que tú ganas a futuro y que la manera en la que tú ganas la posibilidad de estar sano, de tener salud mental, de tener dinero, es trabajando en el presente, es siendo disciplinado, es entonces que te das cuenta que esa disciplina, ese trabajo en el presente, te ayudan a lograr esa libertad en el futuro, para que yo a los 80 años pueda cargar a mis nietos, a mis bisnietos, para que yo pueda estar en plenitud física. Lo contrario sería tirarme en el sillón a comer helado. Entonces, desde ese lugar también te empiezas tú a transformar, desde un lugar verdaderamente de agradecerlo. La frase de cierre: lo que se agradece crece. La octava, la humildad. Esta carrera fue un baño de humildad. Ver a personas amputadas, discapacitadas, con sobrepeso, a personas muy mayores de edad, a personas en la vejez, de 80 años. De hecho, me contaba una de las personas con las que corrí, también del grupo Accountability, Ray Riojas, que él le ha hecho ya varios, 4, si no me equivoco, me va a matar Ray, pero ya varios Ironmans completos y innumerables medios Ironmans. Pero que conoció a unas personas que han hecho 110 Ironmans completos. Claro, son personas de 70, 80 años. Pero cuando los ves a cada quien luchando por sus propias causas y con sus propias adversidades y con sus propios retos, me entró una conmoción del mérito que tienen los demás y también la responsabilidad, el privilegio, el agradecimiento que tengo por estar bien, por tener todas mis extremidades, por estar en una buena forma física, por tener la capacidad económica de poder hacer eso. Muchas personas inclusive lo estaban haciendo porque perdieron un ser querido, porque hay una persona en enfermedad. Y no tenemos que llegar a esos extremos para estar bien. La humildad es un gran maestro. Es un gran maestro. Y la frase cierra aquí también: los límites son historias que aún no has reescrito. Mucho
también tiene que ver con los puntos anteriores sobre los condicionamientos y sobre la programación neurolingüística. Los límites son historias que aún no has reescrito. El 9, el poder de la tribu que te sostiene. Este evento, sin lugar a dudas, se lo dedico a mi querida esposa, Luz, que aparte pues tiene un nombre muy representativo de lo que es ella en mi vida. Y fue increíble, ¿no? Y su acompañamiento, ver la ilusión y la emoción, no la veía yo tan emocionada desde el día que nos casamos. Fue increíble. Gracias, Luz. Gracias. Gracias por estar ahí conmigo y darme cuenta que hoy me doy cuenta de eso. Pero que ha estado conmigo y que ha sido mi porrista número 1 durante los 17 años que tengo de conocerla. Y de lo importante de haber tenido a alguien que creyera en mí, inclusive en los momentos en los que yo no he sido capaz de hacerlo. Y también de toda la contención que hay alrededor de esto. Esto no es un deporte individual. Necesitas coaches, necesitas amigos, necesitas a tu familia que te puedan ayudar, a tus colaboradores. También tuve muy presente a todo mi fabuloso equipo de Revolución de la Riqueza, porque gracias a ellos y a que nos repartimos el trabajo es que todo esto se puede lograr. A mis queridos amigos de la tribu Fittipaldi, que así es el nombre del grupo, Fit de Star Fit, y Fittipaldi por el gran corredor de carreras, si no mal recuerdo. Entonces a toda la gran tribu Fittipaldi, que empezó hace 5 años, simplemente como un grupo en el que nos motivábamos y nos veíamos cuando no podíamos vernos físicamente por la pandemia, y que hoy ha transformado la vida de tantos de nosotros. Los high fives de los desconocidos, todo el pueblo de Maine, increíble. El apoyo, le cerraron todas las calles y así salían a las calles a echarnos porras. Porque claro, en el Ironman no puedes escuchar música, entonces estás 7 horas sin electrónicos, sin escuchar música. Y ese combustible externo es el que te rescata. No existe un héroe solitario, la epopeya es colectiva. Las grandes épocas, los grandes hitos se logran en equipo. Por ahí dicen que si quieres ir rápido vaya solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esa es la frase final. Solo llega rápido acompañado, llegas más lejos. Hay que ir acompañados de las personas que verdaderamente son importantes en nuestras vidas. Y por último, el accountability. Les confieso que hubo mañanas en las que la cama me ganaba, hubo momentos de debilidad como todo. Y a veces te das cuenta que en los momentos en los que menos ganas tienes de hacer las cosas, son en los momentos en los que más las necesitas hacer. Esa fue una frase de mi querida Cristi Riojas, que tiene 25 años y que hizo el medio Ironman con nosotros, que por cierto, si no mal recuerdo, era su cuarto Ironman. Ella hizo el primero cuando tenía 17 años, porque su papá también es un fanático de esto, es a quien decía Ray Riojas. Lo hice también con Javi Mata, un gran amigo a quien ya he tenido aquí en este podcast, y con Pocho Los Ríos. De hecho, a los 3 los he tenido aquí en este podcast. Ahí pueden escuchar sus episodios. Y gracias a ellos y al apoyo que nos dábamos también a través de los distintos espacios en los que compartimos, fue que pudimos lograrlo. Fuimos a entrenar a Guatemala, a Río Dulce, gracias a Cristi y a Javi, y eso nos sirvió de muchísima fuerza, porque a veces es difícil nosotros desafortunadamente tener accountability con nosotros mismos. Nosotros somos la persona que muchas veces menos nos valoramos y la persona que menos nos podemos comprometer con nosotros mismos. Entonces, si tienes algo que quieres hacer, comprométete con terceros, comprométete con personas que te vayan a ayudar a verdaderamente lograrlo, que te vayan a jalar las orejas cuando haya momentos de habilidad. Contrata un coach, como fue el caso de Clau, a quien les recomiendo ampliamente para entrenar en estos hitos que quieran lograr, porque ellos van a ser los que te van a llevar al final cuando tú ya no puedas hacerlo. Y no nada más eso, sino compartirlo también con gente querida es increíble. Frase final: rodéate de quienes mencionen tus metas cuando tú menciones excusas. Y bueno, y si quieres comprometerte más fuerte, pues grítalo al público y deja que los demás también sirvan de guía. En este proceso también fundamental ha sido toda la comunidad de Wealthmaster y toda la comunidad de la Revolución de la Riqueza o la Riqueza 360, quienes en todo momento me han impulsado, quienes en todo momento me inspiran con sus propias historias de vida y quienes me estuvieron acompañando durante toda la carrera. Y para eso les voy a platicar de la épica carrera del épico 27 de julio que empezó a la 1 de la mañana cuando desperté con taquicardia porque ya no podía dormir y conciliar el sueño, hasta que la terminé cerca de la 1:30 de la tarde. Y llegamos a las 4:30 de la mañana a donde se iban a hacer las transiciones. En los Ironmans dejas tu bici un día antes y ese día vas a dejar tus zapatos de la bici, tus tenis para correr, en fin, los suplementos y todo lo que quieras llevar para las distintas competencias. Y tuvimos que caminar a donde iniciaba la nadada, que iniciaba cerca de 1 milla
más adelante en el camino y nos fuimos caminando hacia allá. Yo iba muy nervioso, muy emocionado, con el corazón muy acelerado. Llegamos a donde íbamos a empezar a nadar. Pasaron con una gaita escocesa. Se ve que también hay algo de descendencia de cultura escocesa por ahí en Augusta, Maine. Tocaron un par de canciones, dieron el disparo de salida a las 6 de la mañana y empezaron a acomodarnos a todos por el ritmo que traías de natación. Yo salí en los que íbamos a hacer como 40 minutos y total, salí muy emocionado. De hecho, salimos al mismo tiempo Cristi, Poncho y yo y nos aventamos al agua. Era afortunadamente también una nadada relativamente sencilla porque eran 1200 metros, pero río abajo, en un río que además estaba en una temperatura ideal. El día había amanecido nublado, lo cual era genial. Estábamos cerca de 16 grados y nos pusimos a nadar. Y en la nadada yo tenía un poco de miedo porque nunca había nadado en aguas abiertas. Bueno, sí lo había hecho en Río Dulce con Cristi y con Javi, pero me había perdido y iba en zigzag. En la verdad es que me fui muy bien. El agua estaba algo transparente, con lo cual podía ver a las personas a mi alrededor y eso me iba sirviendo de guía. Y terminé la parte de la natación en 32 minutos. Nunca había nadado tan rápido. Promedio de 1:42, 43 por cada 100 metros. Y salí volado. La transición era larga, era correr 1 kilómetro, aparte traía algo de subida y después tener ahí la transición y ponerme los zapatos y todo. Me eché 12 minutos en la transición. La tenía planeada la transición de 6 minutos. Y bueno, la natación la tenía planeada en 46, 48 minutos, no recuerdo bien. Entonces ya aún con la transición larga le había ganado algo de tiempo. Me monté a la bici y salí en la bici. Sabía que la bici iba a ser dura porque traía estos 1200 metros de elevación. Pero la verdad es que fue increíble la pista, el clima estaba perfecto. La bici la renté allá, pero de manera coincidente era la misma bici que yo tenía y con la que había estado entrenando. Entonces fue genial todo eso, el universo conspirando, mi padre y mis abuelos y mi tío allá arriba, que a veces no deja de sorprenderme que cuando tienes fe y tienes esperanza las cosas se dan. Cuando tienes una misión y un propósito y un anhelo de lograr algo en la vida, el universo confluye para crearlo, como bien dice Paulo Coelho en El Alquimista. Y fue increíble. Las subidas, las bajadas, la verdad es que las fui sorteando bien. Les quiero también reconocer que no soy el mejor ciclista y entonces a veces me costaba ir comiendo en la bici mientras iba andando. Entonces las primeras 2 me paré y ahí perdí pues, tal vez un par de minutitos. Me eché toda mi suplementación, sobre todo la hidratación, que es clave. En la hidratación también le metí algunos electrolitos y también carbohidratos. Y me iba echando mis geles, tal cual me lo fue diciendo mi querida coach Clau. Y le seguí para adelante y para adelante, para adelante. Terminé la bici en 3 horas 33 minutos, lo cual es un tiempo bastante bueno, mejor del que tenía previsto. Y entonces ya le iba ganando por cerca de 15, 20 minutos a lo que tenía planeado. Pero sabía que venía lo más difícil, la corrida. Porque si bien era la que ya pues había hecho y ya llevo, pues, no sé si media docena de medios maratones, pues esto era hacerlo después de haber quemado tal vez 2.500 calorías y de haber estado ya haciendo ejercicio por casi 5 horas. Y entonces la transición me la eché bastante rápida y salí corriendo, sabiendo que mi reto más grande iba a ser controlar mi ego. Controlar mi ego porque los primeros kilómetros me iban a impulsar a querer más. Sabía que si no administraba bien mi energía me iba a quedar sin energía y probablemente me quedara sin carrera. Y eso hizo que fuera más consciente y más presente en el proceso y que fuera lento. Y arranqué, iba más o menos a un pace de 6 minutos 30 segundos por kilómetro, lo cual pues me iba a dar que terminara yo el medio Ironman por abajo de las 7 horas, que ese era mi hito. También me sirvió que pues yo ya había rebasado a todos los que en su momento competían conmigo, ¿no? Bueno, la competencia también es una trampa, eso también se los quiero dejar ahorita como reflexión. La competencia es una trampa, es un mecanismo de supervivencia, la competencia. Estamos diseñados para el survival of the fittest, para la supervivencia del más apto, y eso nos hace competir entre nosotros. Pero en el mundo en el que vivimos ya no necesitamos competir, lo que necesitamos es colaborar. Y Javi, Cristi, Ray, que también la corrió con nosotros, Nono, que bueno, por cierto, Nono, Antonio Velasco, él él sí es un Ironman, él hizo la carrera que yo hice en casi 7 horas, él la hizo en 5. Su hermana Victoria Velasco, que es olímpica también en temas de ciclismo, nos está echando porras junto con mi querida Luz. Pero bueno, todos ellos no estábamos compitiendo, estábamos colaborando, estábamos compartiendo. Y eso hizo que fuera excelente. Pero bueno, mi cabeza estaba jugando ese juego, todavía la competencia. Entonces era sacarte eso de la cabeza y más bien echarles porras y honrarlos también en este proceso y dar todo lo que se podía, porque ellos también fueron parte importante del proceso. Y me arranqué, me seguí, empezaron las subidas y las bajadas que también traía, empezó el cansancio, el ritmo cardíaco ya lo traía en 170 y me fui preparando
preparando para lo que venía, hidratándome. Ya traía un nivel de asco importante por la cantidad de geles y de barras que me había metido, pero pues le seguí dando al mismo plan de entrenamiento que traíamos, sin interrupción y corriendo de manera constante. Tuve que bajar el ritmo a 170 porque ya mis piernas de plano no daban. Me ayudó muchísimo tener estas visualizaciones por kilómetro de las personas que me han ayudado a llegar aquí, y eso me daba fuerza para tener una razón para competir por ese hito. Después mi querida esposa me sorprendió, vamos a poner por ahí también el video, en el kilómetro, si no mal recuerdo, como en el 12 o 13, no la había visto y estaba asustado, nervioso, hasta un tanto sentido, porque pensé que iba a estar en las transiciones, pero claro que ella sabía más y tenía una gran sorpresa y me quería sorprender, y me sorprendió con unas pancartas increíbles y fue un momento extraordinario. El poderla ver me dio más energía. Después en el kilómetro 15, 16 me empezaron a entrar calambres, porque además era una subida muy importante. Y les confieso que con los calambres sí, como que tuve que parar porque ya no sabía qué hacer. Me empecé a estirar, empecé a caminar y los calambres no me dejaban ni caminar. Y entonces recordé que la única manera en la que iba a poder seguir era sin parar. Y me puse a correr con todo y la subida y con los calambres, y poco a poco se me fueron quitando. También en las estaciones fui agarrando plátanos y naranjas. Me encontré a Javi Mata en el camino y me dio una pastilla de sal que me ayudó a quitar los calambres. Él se regresó corriendo por mí para ayudarme, y esa es la bondad y la generosidad de la gente que te acompaña en el camino. Como la ruta era a veces dar vueltas en U, porque era ir a un lado y regresar, ir al otro lado y regresar. Era un circuito así largo, pero pasabas por distintos momentos. Me tocó ver a casi todos, menos a Nono, que se nos adelantó, pero a Ray lo vi también, por supuesto, a Cristian, a Poncho y a Javi, y esos abrazos y esos gritos de emoción con ellos también fueron estamina pura, que pudimos sobrevivir los calambres. Y ya al final, cuando faltaban 2 kilómetros, los últimos kilómetros los corrí por mi familia, por mis 3 hijos y por mi esposa. Y en el último kilómetro, que ya de plano no podía, y aparte era de subida, me encontré a mi esposa y recordé todo lo que ella ha tenido que hacer y todo lo que haya tenido que tolerar y navegar todas las subidas y las bajadas, las euforias y las depresiones, todos los momentos difíciles, porque el matrimonio es el mayor mecanismo de desarrollo personal, porque no tienes de otra, pero es verdaderamente complejo el poderlo navegar y el poder ver todos los beneficios que tiene a largo plazo, y verla ahí apoyándome después de todo lo que hemos vivido me dio fuerza para correr ese 1,5 kilómetros al final. Y llegó también otra persona al lado de mí y me dijo: no nos vamos a parar, y nos fuimos con el alma esos últimos kilómetros para cruzar la meta, no desde el sufrimiento, sino desde el agradecimiento, desde el honrar a todas las personas que han hecho y que hicieron que esa carrera fuera posible. Y pasé la meta a las 6 horas 55 minutos, que no es un gran tiempo, es un buen tiempo. Yo quería romper las 7 horas y lo logré. Y me tiré al piso, me hinqué y agradecí a la vida por poder tener estas experiencias en el proceso. Hubieron momentos de júbilo, hubieron momentos de mucha emoción, como ya me conocerán, hubieron momentos de mucha tristeza, hubieron momentos de mucha frustración, hubieron momentos intensos, hubieron momentos de mucho miedo, hubieron momentos también de mucha felicidad. Y al final del día el Ironman no es más que una analogía perfecta de la vida, de todo lo que sucede y de todo lo que nos distraemos mientras sucede, sobre todo en los procesos. Con sus ups and downs, euforia, depresión, dolor fugaz, crecimiento eterno. Pero cuando cruzas tu primera línea de meta, como en toda primera experiencia, ese asombro que tienes, entenderás que el sufrimiento pasa, pero la transformación siempre permanece. Porque el dolor es temporal, pero la gloria de convertirte en tu mejor versión es para siempre, es eterna. Y ya para terminar, quiero dejarlos con este epílogo de un video que vi hace poco de Scottie Scheffler, quien es hoy el mejor golfista del mundo y que se volvió viral, porque pues dijo un tema que es bastante controversial. Una persona que viene a ganar todos los majors y de ser hoy el número 1 del mundo, compartía esta reflexión que también me recordó este momento de cruzar la meta tan increíble y tan efímero. Y cuando crucé la meta en Maine, sentí una explosión obviamente de dopamina, fueron literalmente un par de minutos de euforia, luego vino el silencio, el cansancio, me tiré al piso, me eché a llorar, pero después la vida siguió. Y algo parecido compartió hace unos días Scottie Scheffler, y se los quiero compartir. En la rueda de prensa del British Open, previa al British Open, le preguntaron cómo siente ganar un Major y dijo: pues bueno, si es que llego a ganar este Major nuevamente sería increíble. Por 2 minutos, literalmente. Sería increíble solo por 2 minutos. Después la vida continúa y todos te preguntan qué vas a hacer la siguiente semana. Y aquí estoy la siguiente semana. Corrí el
el Ironman hace literalmente 2 días. Y en la misma conversación él remató diciendo, estoy bendecido por jugar golf, pero si algún día esto llegara a afectar mi hogar, ese sería mi último día, ese sería mi último golpe. Prefiero ser un gran esposo y un gran padre que un gran golfista. Y añadió que pasas una semana entera moliéndote para un instante de gloria. Y segundos después ya estás pensando en qué cenar. Esa perspectiva pone mi 73 en su justa escala. El ser un Ironman es algo grandioso, es algo que me acerca más a esa versión de mi mejor ser, de esa persona futura, de mi yo futuro que me quiero convertir. Pero la familia, el propósito y la salud, no la medalla, son los que prevalecen y los que importan. El podio emocional caduca rápido. El amor propio que cultivas entrenando es el verdadero trofeo. Así que cuando escuches este monólogo, no te quedes con la imagen épica del arco, de la medalla. Quédate con la rutina que lo hizo posible y con las personas que lo hacen valioso. Porque como dice Scottie Scheffler, y confirmé haciendo el Ironman, el dolor es temporal. La gloria de crecer y de hacerlo con tus seres queridos, con los que amas, es para siempre. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.